Hola, hola, muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a la clase de hoy. Ya es la última clase de este módulo y por ende la última clase del diplomado. Agradecemos muchísimo que se hayan conectado. Agradecemos también montones su participación. Y bueno, sin más preámbulo, le damos el pase a Andy Barrantes, el ponente de este módulo. Muchas gracias, Joana. Bueno, hemos llegado al final del módulo, hemos llegado al final del diplomado. Este es el último día. Hoy vamos a estar finalizando hora de Costa Rica 11:30. Creo que es hora compartida con México, y hora de Perú 12:30. Igual que Ecuador. Ahí vamos a despedirnos, los directores de las diferentes instituciones, a manera de una especie de cierre ya final de lo que ha sido este viaje de 7 meses en total. Reflexiono un poco, lo a veces difícil, pero a la vez comprometido que tiene que ser para cada una de las personas que han seguido este trayecto, pues estar dedicando, en algunos casos, pues los fines de semana de 7 meses no es poca cosa, o dedicando pues horas entre semana para ir poniéndose al día con todo lo que se ha tenido que realizar. Así que un reconocimiento para ustedes que nos han acompañado en este viaje. Hoy vamos a empezar, primero que todo, con un elemento muy, muy puntual, que nos queda ahí pendiente de revisar. Probablemente cada quien en su país tenga una mejor noción que la que nosotros podemos tener, con excepción del caso de Costa Rica. Y es acerca de qué se ofrece, digamos, de manera pública, gratuita, a las familias que necesitan apoyo. Y vemos que es uno de los campos quizás con más problema a nivel latinoamericano. No hay realmente necesariamente terapias pensadas para las familias. Veremos que probablemente Perú es una excepción eh, a la regla, y lo que tenemos son apenas incipientes ofertas de servicio en Ecuador, Costa Rica y México. Entonces voy a arrancar por ahí exponiendo esa parte. Acá la presentación. Servicios de apoyo a la salud mental y enfocada sobre todo al tema de las familias. En Perú ustedes tienen los centros de salud mental comunitaria, y además presenta la posibilidad de atender a familiares, ¿verdad? Y lo clasifican como conductas autolesivas o suicidas. Mm, Este es una especie, digamos, de recurso, de pensar la salud de una manera distinta, ya en su propia concepción, ¿verdad? De una salud mental comunitaria. No la estamos colocando necesariamente en el individuo. Eh, Según ven ahí, que esto es un documento de una página web del gobierno, se habla de 249 centros de salud mental comunitaria. Y esta es una página bien útil porque, como ven ahí, hay una casilla donde se puede ubicar la más cercana. Eh, no sé si para la escala de Perú, por desconocimiento, realmente 249 cubren las necesidades. Y desconozco en particular si hay una atención a la familia. Para el caso de México, lo que tenemos es un listado de diferentes lugares. Siempre es bueno tener estos listados a mano. Y vemos que hay de todo tipo y ubicados en algunos lugares. Esta información siempre es bueno ustedes luego la copien o la difundan.
Para el caso de Ecuador, no encontramos realmente apoyos dedicados a la familia, excepto si alguna municipalidad así lo ha desarrollado, como es el caso de Cuenca. En el caso de Costa Rica, y sentimos que no es diferente a los demás países, en lo que tenemos es sobre todo atención a las personas con conductas de riesgo por consumo de sustancias o por autolesiones o suicidas, pero no necesariamente para las familias. Y en cada uno de los países pues sigue existiendo la atención hospitalaria de emergencia a través de los números que de costumbre es el 911. Y Costa Rica no es la excepción. Este conjunto de asociaciones o fundaciones que brindan apoyo gratuito usualmente está señalado no para la familia, sino para la persona que tiene la afección, la desregulación emocional. Existen también servicios de apoyo para la salud mental para los adolescentes, que se plantea como un recurso de apoyo a las familias. Esto lo encontramos en UNICEF y son, digamos, los pantallazos que encontramos por país. Como esto acá en la presentación, pues no tienen que copiarlo. Y ahí vemos una serie, digamos, de posibilidades según cada país. Esto nos invita, indistintamente del sector en el cual trabajemos, a ser promotores de la salud mental e imaginar que tenemos un papel rector para ofrecerle a nuestros países algo más que lo que actualmente existe. El modelo de conexiones familiares, que es el que hemos tratado de rescatar acá, tiene una filosofía bastante agradable en el sentido de que pretende ser un tipo de atención gratuita a las familias. Y ahorita voy a referirme unos segundos a ese principio. Nosotros desde terapias contextuales tratamos de aportar nuestros granitos de arena a estos procesos y creamos en asociación con una persona que tiene como algo de impacto en redes sociales, un botiquín de primeros auxilios psicológicos, en donde la persona que siente que tiene algún tipo de necesidad puede recurrir al mismo y simple y sencillamente una especie de coadyuvante en situaciones de emergencia, pero quisiera mostrárselos un poco también por el tema de que vean hacia dónde nosotros dirigimos a las personas cuando no hay, digamos, donde la vida no corre riesgo versus cuando la vida sí corre riesgo, y eso es importante para terminar de ilustrarlos. Vemos que este tipo de esfuerzos por lo menos pueden aportar. Voy a compartir la pantalla acá para que lo vean. Estoy logrando. Esto es algo que difundimos y aquí dice abrir el botiquín. Y lo primero que invitamos es a responder si peligra una vida o no peligra una vida. En caso de que no peligre una vida, ahorita me devuelvo a si peligra una vida, pues trabajamos principalmente con emociones que las personas tienden a juzgar como negativas o la cultura. Aquí tenemos siento miedo, ansiedad, siento ira o siento tristeza. Entonces que la persona se identifique con una de estas de manera principal, como nos pregunta el botiquín, y sea cual sea el que abra, por ejemplo, va a encontrar siempre ejercicios de aceptación, validación, contemplación, psicoeducación. Los mismos además están transcritos para las personas que tienen justamente dificultades auditivas para la comunidad sorda. Y este guión que practicamos acá de aceptación, validación y contemplación para terminar con psicoeducación lo van a encontrar en cualquiera de las
emociones que está viviendo la persona, y lo que se le invita es a seguir justamente los 4 pasos. Son ejercicios guiados y es un recurso que está a disposición de quien así lo necesite. Nosotros también lo facilitaremos ahí la dirección para que lo tengan en cuenta, y nos sumamos también como la aplicación que les habíamos mostrado. Son recursos muy valiosos para la población que tenemos. Ahora, si la vida corre peligro, entonces les pedimos que salgan directamente a contactos, eh, que son los que hemos compartido. Y ahí tenemos justamente todo lo que atiende conductas de riesgo o que atentan contra la vida, y todo lo que tiene que ver con agresión contra la mujer, todo lo que tiene que ver también con el tema de alcoholismo y farmacodependencias. Entonces, recordemos que esto es como un 360 de todo lo que ha sido el diplomado, y entonces las conductas de alto riesgo, pues es difícil abarcarlas en una sola institución o en un solo guión. Por eso es que ofrecemos una especie de panorama muy amplio. Y repito, es casi que una invitación a que ustedes puedan justamente poner su granito de arena desde cualquier contexto que trabajen, público o privado, para pensar que sí queda mucho por hacer. Conexiones familiares nace a partir de lo que se va aprendiendo en terapia dialéctico-conductual. eh, una terapia que primero se focaliza en los pacientes que padecen trastorno limítrofe de la personalidad, y que luego se empieza a extender con la categoría de vulnerabilidad emocional a estas condiciones multidiagnóstico de las que tanto hemos hablado. Pero en el transcurso se empieza a ver que las familias sufren muchísimo, las familias de estos pacientes, y tienen relaciones muy conflictivas con los pacientes diagnosticados. Ese proceso es tan complicado y doloroso que las familias tienden a buscar ayuda, o a veces son incluso quienes asisten a terapia, y no son así los pacientes multidiagnósticos los que asisten a las sesiones. Eso planteó la necesidad de crear programas para las familias, y Conexiones Familiares es un programa que, digamos, un programa psicoeducativo, igual que la terapia dialéctico-conductual estándar. Se le ve más como cursos, para que se entienda el término, que como terapia. Es decir, las personas asisten semanalmente a un horario, usualmente de 2 horas, donde van aprendiendo una serie de herramientas que después, por práctica, terminarán convirtiéndose en habilidades. En este escenario es que se ha planteado que Conexiones Familiares le enseña habilidades a los familiares, y que deberían ser los familiares quienes posteriormente repliquen este tipo de talleres o de cursos a los demás familiares que se vayan adjuntando. Usualmente son programas de carácter permanente. Es decir, que las personas pueden estar incorporándose en cualquier momento del año y tienden a repetir ciclos. Eh, falta trabajo de sensibilización al respecto. Nosotros, cada experiencia de terapia grupal o en este caso, cursos que tienen que ver, por ejemplo, con habilidades, tienen usualmente una participación baja. Todavía la gente no se siente del todo acostumbrada. Creen que tratar problemas personales, lo cual no es el objetivo de estos cursos, en grupo les expone demasiado. Pero sentimos que es una manera, digamos, de llegar a más población con los escasos recursos que se tienen, a la par de las necesidades que existen. Y por eso hemos tratado a lo largo de estos 4 fines de semana de compartirles un poco justamente cómo es que funciona esto. Vamos a hacer una especie ahora también de muy rápido repaso final, quizás de los componentes teóricos más claros que se han trabajado en este proceso. Vamos a compartir otra vez la pantalla.
Es un recordatorio por dónde anduvimos. Decíamos que la desregulación emocional crónica en las terapias contextuales es una categoría transdiagnóstica. Preferimos su uso versus el tema de que a veces hay como pacientes mal diagnosticados o perdidos en la búsqueda de esa ayuda. Tenemos, por ejemplo, trastorno limítrofe de la personalidad, trastorno de depresión, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de estrés postraumático, trastorno de la conducta alimentaria. Pienso que son solo algunos. Se me llena la cabeza personas, por ejemplo, que vienen con una especie de diagnóstico que también me confunde mucho, porque son personas que las clasifican como autistas de alto funcionamiento y también lo que tenemos son desregulaciones emocionales muy altas, muy, pero muy altas. Incluso eh, creo que hay un rasgo que se comparte. La población autista es una población pues con una sensibilidad sensoromotriz altísima, 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 y muchas desregulaciones vienen justamente por esa alta sensibilidad. Tiene que ver con el sistema interoceptivo, es un campo que los psicólogos deberíamos estudiar, pero que lo han trabajado más los terapeutas ocupacionales. Pero bueno, esta es población que se desregula emocionalmente. Nosotros los psicólogos le hemos puesto más atención a la desregulación emocional generada por pensamientos, emociones. Hemos insistido en interacciones en el caso nuestro y pocas veces le hemos puesto atención a la parte interoceptiva. Y creo que por eso también nos toparemos con casos eh, que pueden mal diagnosticárselos porque podrían parecerle autistas. Y creo que más bien la terapia dialéctico-conductual puede venir a ayudar muchísimo a coadyuvar al tratamiento de personas con autismo o como se está implementando ahorita en población con trastorno de déficit atencional e hiperactividad, porque al final también son personas pues con una alta vulnerabilidad emocional. Vulnerabilidad emocional fue esta categoría que usamos, en donde decíamos que estas personas en poco tiempo sienten lo que nosotros tardamos mucho tiempo en sentir, así que la respuesta de ellos es muy rápida. No solo es muy rápida, sino que en comparación con nuestra respuesta, que es lenta y de baja intensidad emocional, las personas con vulnerabilidad emocional responden rápido y con mucho volumen emocional. Y además, que digamos, las personas sin vulnerabilidad emocional, podemos en algunas ocasiones llegar a la desregulación, pero nuestro tiempo de volver a la paz es realmente corto. Así que las personas con vulnerabilidad emocional, cuando sufren una desregulación, pues primero, poco tiempo, segundo, mucha intensidad y tercero, tardan mucho tiempo en recuperar la paz. Me remito a un paciente que en la última sesión lo que trabajábamos es que él guarda rencores de años. Estamos con una persona que apenas está en el inicio de los 20 y es una persona con ya varios momentos de regulación emocional. El concepto de él es, yo le guardo rencor a. Eh, y la última sesión se trataba de eso, de realmente cuánto tiempo sigue él en ese modo, llamémosle recoroso por usar el término de él, porque parecía ser un modo casi permanente que le arruina la vida. Insistimos mucho que a diferencia de otros modelos que también vimos, el nuestro es un modelo transaccional, es decir, que la desregulación emocional, si bien tiene un origen genético, la vulnerabilidad, no así la desregulación, que también puede haber un origen ambiental y como origen ambiental, aquí sí la desregulación se puede aprender a través de las interacciones con los otros. Lo más importante es ver la desregulación emocional como una transacción entre una persona con vulnerabilidad emocional y otra persona. Incluso en ocasiones ambas personas tienen vulnerabilidad emocional. Y lo veíamos con este gráfico, básicamente, que los seres humanos interactuamos entre sí y depende de si esa interacción se da de manera invalidante, lo que se está produciendo es una desregulación emocional. Sacamos un rato para hacerle ver
a las familias que ellos son, digámoslo, ese contexto invalidante, y como contexto invalidante tienen que trabajar en sus respuestas invalidantes, y ese es el trabajo principal que tienen que hacer. No pueden predecir necesariamente si se convertirán en un evento, pero también que aprendan a verse como el evento que genera una mayor excitación emocional. Pero sobre todo, que aprendan a tener respuestas validantes ante expresiones inadecuadas para que no sigan siendo un contexto invalidante. También nos referimos al sistema de regulación emocional, que esto viene más bien de la terapia centrada en la compasión. Y hacíamos un repaso rápido en donde nos referíamos que el sistema rojo es un sistema protectivo, es el que se activa muchísimo más rápido. Es un sistema que cuando se activa, para usar una metáfora, crecería de tamaño. Y al crecer de tamaño, pues evidentemente eso hace que la persona entre en estados de ataque o de huida, y que tiende a afectar justamente la afiliación con los otros. Las personas con desregulación emocional muchas veces justamente tenderían a reacciones de amenaza o a reacciones de ataque, pero también de miedo o ansiedad o pánico. Son tipos de desregulación emocional. Luego tenemos el sistema azul. Repito, el rojo es el que se activa con más facilidad por una historia de nuestra especie. Siempre estuvo ahí para protegernos. Entonces su activación y desregulación puede ocurrir de una manera bastante rápida si el contexto nos resulta amenazante. El sistema de logros, si crece de tamaño, nos lleva a la euforia, a la manía, a la hipomanía. Serían como términos que se usan mucho en clínica. Es ya no una alegría, sino una especie, digámoslo, de volumen altísimo, altísimo, emocional. Y también se nos puede regular más bien por su empequeñecimiento. Entonces, al no tener logros, al no tener retos, al no tener metas, se puede caer más bien en estados desregulados por depresión, tristeza, eh, no verle sentido a la vida, vacío, etcétera. Este es como una forma metafórica bastante clara de cómo funcionaría en este caso la desregulación emocional, pero que para regular emocionalmente la familia tiene que verse como los que aportan a que el sistema de calma sea el que lleve al estatus original, que logre equilibrar los otros dos sistemas. Por eso se llama un sistema de calma y afiliación. Y la familia tiene que entenderse como aquellos que tienen la posibilidad de que el sistema de logro y el sistema de amenaza vuelvan a su tamaño original para que no queden ya sea en sus excesos o disminuciones. Hicimos un repaso a través del curso de que las emociones son funcionales. Esto luego lo vamos a repasar incluso en un ejercicio el día de hoy. Se dan en un contexto, operan en un contexto y funcionan en un contexto. Decíamos que el criterio de verdad en las terapias contextuales es que la conducta operante funcione adaptativamente para la persona que la está llevando a cabo, y que desde ese punto de vista nuestra terapia se centra no en censurar emociones, sino que los pacientes con desregulación emocional aprendan cuándo sí es funcionalmente adaptativa versus cuándo es funcionalmente desadaptativa la conducta. Y que las familias, en este caso de nuevo, vean cuándo sus comportamientos son funcionalmente adaptativos versus cuando sus comportamientos son funcionalmente desadaptativos. ¿Cuándo son desadaptativos? Cuando incrementan el conflicto, cuando aportan para que el paciente con vulnerabilidad emocional se desregule. Por eso invitamos a las familias siempre a ver que las reacciones de ataque o de huida son expresiones inadecuadas, y que cuando se entienden de esa forma, cabe la posibilidad
de que los familiares le presten, digamos, prioridad a las expresiones inadecuadas, sino justamente a aquello que desreguló emocionalmente a la persona. En el caso que veíamos ayer, por ejemplo, el desgaste de una paciente en el trabajo, eso tiene que ser definitivamente lo que se atiende en vez de el deseo de quitarse la vida y que no la detengan. O una historia de vida muy punitiva que lleva a la persona también a desregularse. O una especie de, pues, carencia de habilidades para manejar la vulnerabilidad emocional que puede llevar a la persona a estar como en un estado permanentemente de enojo, de ira, de discusión y disputa. Y que en ese caso nosotros lo que tenemos que ver es que lo que está ocurriendo es una necesidad de enseñar a la persona a regular las emociones y acompañarle en ese proceso. También hicimos un viaje muy rápido porque la principal herramienta de las familias es la validación, aunque la validación después se puede convertir en herramientas más detalladas, como veremos el día de hoy. Y hablábamos de estos pasos, de primero tengo que administrar mis emociones, porque solo administrando mis emociones logro inhibir la invalidación. Tengo que interactuar de una manera mindfulness, sin juicios, centrado en el presente e incluso con la habilidad de encontrar lo bueno en medio de lo malo, por decirlo de alguna manera, y de tratar de mejorar las cosas y si no, al menos de no empeorarlas. Entender que estamos ante una persona con vulnerabilidad emocional y que por eso le pasa lo que le pasa. Y finalmente, si logramos inhibir la invalidación, estar en modo mindfulness, hacer ejercicios de empatía, finalmente podemos responder de manera validante. Si bien hay muchos instrumentos de evaluación, hablamos de que nuestro instrumento de evaluación por excelencia es el análisis funcional de la conducta contextual. Y hablábamos de que teníamos un contexto, los eventos privados, entendidos como pensamientos y emociones, las respuestas, que para el caso de la familia son siempre respuestas de invalidación. Las clasificamos en dos, invalidación por sobreprotección e invalidación por invalidación, que generan consecuencias inmediatas en la persona que la ejecuta. Podría ser alivio, coherencia, usualmente, pero que las consecuencias demoradas es que van generando cada vez más desregulación emocional en su familiar y por lo tanto una dinámica familiar cada vez más desgastada o más dañada, si se quiere. Y que eso se explicaba en el análisis funcional solo si entendemos las funciones de los antecedentes y las funciones de los consecuentes, clasificando las funciones de los antecedentes en apetitivas versus aversivas y las de los consecuentes en refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo positivo y castigo negativo. Y a partir de ahí empezamos a ver herramientas. La que más hemos visto es la herramienta del SERAP, que nos enseñaba ya algunas técnicas muy puntuales de cómo llevar validación a través de soporte, empatía y verdad. Con esto hemos terminado como una especie de imagen general de lo que hemos hecho hasta el momento. Vamos ahora a agregar unos últimos contenidos el día de hoy, viendo una serie de herramientas nuevas. Es imposible por la característica de diplomado alcanzar a ver todas. Así que hoy vamos a dedicar un rato a sumar algunas de estas herramientas y ya en esta parte sí ustedes van a tener que participar un poco más para el poder ver unas cuantas herramientas. Vamos a ver las primeras que tienen que tratarse en esta especie de trabajos con las familias. Así que les voy a mostrar un par. Una, dos, tres, cuatro. Vamos a traer 5 herramientas antes de tomar el recreo y ahí
Una de ellas que vamos a trabajar antes del recreo y otra que vamos a trabajar después del recreo. Ahí sí les toca a ustedes más hacer el ejercicio. Vamos a ver. De nuevo comparto la presentación rápidamente. Otras habilidades. Una de las habilidades que se puede hacer es la medición del bienestar. Se le puede llamar rueda de la vida también. Se puede evaluar por áreas. Hay muchas versiones de estas herramientas. Esta se toma originalmente de este modelo en particular es de la psicología positiva. La psicología positiva no es una psicología de las que usted dentro de las contextuales, que el nombre no le ha ayudado, pero cuando se estudia un poco más a fondo se ve que es una psicología basada en evidencia cuando no la entendemos como la parte más mercantil esta de los pensamientos positivos. Se plantea justamente una herramienta en donde se puntúan estas áreas que aparecen ahí: entrega, logros, relaciones, sentido vital, emociones agradables, y se le va poniendo una calificación. Ahí tenemos, es una escala Likert de 5, desde casi no tengo en mi vida, tengo pero poco, creo que moderadamente tengo, estoy conforme con este aspecto de mi vida, siento que soy fuerte en este elemento. Y por supuesto, cada uno de esos tiene que ser definido y explicado. Vamos a verlos lentamente a través de ejercicios también de cómo se definen. Por ejemplo, Marshall Linehan propone listas de actividades para mejorar en algunas de estas áreas. Si hablamos de que una persona familiar puntúe, digamos, con muy bajo en emociones agradables, pues se le empieza a invitar a la persona. Y hay listados en algunas de las habilidades de Marshall Linehan, es simple y sencillamente revisar estos listados. Y hay algunos ejemplos, entonces, que podría servir a las personas. Acá es muy importante nunca dejar de ser analistas funcionales. Es decir, que caminar puede ser sumamente reforzante para una persona, pero para otro en cambio no. Entonces, solo son agradables para las personas que sean agradables. No se imponen, sino que la persona se le invita a hacer una búsqueda como más general y amplia para que pueda encontrarse en algunas de estas actividades. Este es un ejercicio también donde las personas reciben un monigote en blanco. En este monigote en blanco hay como 3 categorías afectivas. Las personas a las que más se les quiere se le pone dentro del corazón, o a las que se sienten más cercanas, perdón, en ese momento se le pone en el corazón. A las que están cercanas pero no tan cercanas se les pone dentro del cuerpo, y a las personas que aún así tienen una conexión significativa pero no tan cercanas como las anteriores se les pone fuera del monigote. Y se les pide a los pacientes que definan si quieren dejar a la persona ahí, como en el caso de mamá, es de las relaciones más cercanas, y la persona decide dejarla ahí. Pero en cambio, respecto al hermano mayor, más bien hay una petición o de que trabajemos para que la relación con el hermano mayor se estreche, se vuelva más cercana, y de ahí que haya justamente una flecha que apunta hacia dónde tenemos que mover. Esto nada más es una especie, digamos, de propuesta que luego nos lleva a necesariamente a que la persona realice acciones concretas para que suceda. Acá también tenemos que más bien quiere a el esposo ya fuera de sus conexiones significativas, lo cual también le plantearía una serie de acciones a llevar a cabo. Entonces, esto nada más es una especie de orientación primera que luego se convierte en acciones a llevar a cabo.
Hay un ejercicio que pertenece a la terapia de aceptación y compromiso. Hoy que hay un par de comentarios por el chat. Esa, sí, Lilian, la anterior se utiliza con personas adultas. Si te das cuenta, ahí justamente por eso aparece el esposo. Puede haber más de una persona en cada espacio. Amanda, no entiendo tu pregunta. Por si querés ahí como... Ah, creo que ya la entendí. No, la idea es que aparezca solo en una de estas tres categorías. A veces cuesta definirlo y justamente podríamos decir a la persona, lo ves como en dos, en cuál quisieras que esté. Es un poco como se le plantea. Y recordemos que en este caso, además, muchas veces la vida de los familiares ha terminado de gravitar alrededor de el paciente o la paciente multidiagnóstico. Y la idea acá es que se dé cuenta que requiere otro tipo de conexiones en su vida. Eso es como completamente necesario que lo haga así para que quede más o menos claro. No sé, perdón, voy a dejar de compartir acá un momento. No sé si respondí a las preguntas, por lo menos para que en el chat me respondan que sí o que no. A ver qué. Sí, gracias. Ok. Y bueno, eh, les voy a pedir que hagamos el que sigue, que es el de el epitafio, también conocido como la lápida. ¿Qué nos da sentido en la vida? Hay varias versiones de este ejercicio. Esta es una. En este se dice, bueno, con base a cómo no quiero ser recordado versus cómo sí quiero ser recordado, podemos ir construyendo varias versiones de lápida. Entonces se entrega una hoja con estas dos lápidas para que la persona la llene. Esto puede ser más grande o pueden ser varias de estas hojas. Por ejemplo, aquí descansa en paz Inti Barrante, a quien recordamos por ver fútbol todos los domingos. Es como algo que estoy haciendo en el presente, pero no quiero ser recordado así. Versus aquí descansa en paz Inti Barrantes, a quien recordamos por difundir las terapias basadas en evidencia. Y eso es algo que quizás no estoy haciendo, pero que sí quiero empezar a hacer para ser recordado de esa forma. Así que, pues, les pedimos, vamos a tomarnos en este momento un chancecito para que cada quien en el chat nos escriba un ejemplo de cómo no quieren ser recordados versus cómo sí quieren ser recordados. Yo voy a parar la cámara y silenciar un momentito el micrófono para que hagan este ejercicio en los próximos, tal vez, démosle un máximo de 5 minutos. Esperamos sus respuestas en el chat. Duda y de ruptura con patrones. Carla, me gustaría, aquí descansa en paz una buena madre, una buena esposa y buena amiga. Acá, digamos, los conceptos, puede ser bondad, porque en todos aparece buena, buena, buena. Entonces, ¿qué acciones son bondadosas? Eh, Aquí descansa Tomás Vargas, quien fue recordado por dormir hasta tarde y porque su miedo lo detuvo a emprender nuevas cosas. Ajá. Y aquí descansa Tomás Vargas, quien fue recordado por ser un gran psicoterapeuta con enfoque contextual y su trabajo de divulgación a la comunidad. Y de nuevo tendríamos que convertirlo en acciones. Aquí descansa en paz Isaga, quien recordamos por no poner límites con algunas personas. Excelente. Carla dice, no me gustaría alguien con una vida incongruente entre lo que decía y lo que hacía. Ok, muy bien. Isaac, si quiero, aquí descansa Isaac, a quien recordamos por tener relaciones significativas. Y de nuevo, entonces, si es así como quiere ser recordado Isaac, nos pone la tarea de tener que llevar a cabo acciones concretas. Fiorella dice, no quiero ser recordado como aquí descansa Isis, quien solía escuchar y entender la situación de los demás, versus aquí descansa Isis, quien hacía valer sus derechos ante comentarios invalidantes. Está bastante bien y claro.
No quiero ser recordada como la psicóloga incompetente que solo vive de un sueldo. Me gustaría ser recordada como una persona sencilla, fácil de entablar conversación, solidaria con todo. Usen mucho este ejercicio, realmente. Trabajen con quien trabajen. Es muy enriquecedor, sobre todo cuando lo guardamos siempre y lo estamos recordando a lo largo de todo el proceso, para ir preguntándole siempre a las personas si están llevando a cabo acciones. Lupe dice, me gustaría ser recordada como una buena hija, hermana, prima, amiga, una buena profesional, artista, una persona leal. Y repito, lo que rastreamos son valores, bondad, eh, si se quiere, conexiones, lealtad, creatividad, amor, honestidad, responsabilidad, plenitud. Son conceptos que aparecen en este. No me gustaría ser recordada como una persona que se dejó de lado a sí misma por solo pensar en los demás, ni tampoco una persona que vivió bajo expectativas pensando siempre en el qué va a pasar. Está muy bien, les agradezco mucho el que se hayan dado el permiso. Maurice dice, no quiero ser recordado como, aquí descansa una persona cerrada, negativo. Quiero ser recordado como, aquí descansa una persona guerrera, emprendedora, con positivismo. Ok, muchas gracias por compartir cada uno de ustedes. Si falta alguien, pues ahí lo leeremos. Em, Este es un ejercicio que cuando se trabaja con familias, pues se le pide a cada familia a cada familiar que lo haga individualmente y que después lo pueden compartir en colectivo para poder dar cuenta de cuáles son de alguna manera esos valores que podríamos llamarle familiares. Entonces, esos ejercicios que están pensados para ser resueltos de manera individual, repito, pues, luego se trasladan eh, a la familia ya como un trabajo en equipo. Incluso puede ser que se les pida que de los valores que se encontró en cada quien traten de hacer una especie de lápida definitiva que diga, aquí descansan en paz los barrantes, a quienes recordamos por vivir en conflicto, por haber despertado a los vecinos con gritos a cualquier hora de la noche, por tener relaciones completamente rotas los unos con los otros, o aquí descansan en paz los barrantes, a quienes recordamos por haber encontrado maneras más sanas de lidiar con sus diferencias. Ejemplo emblemático en el grupo de conexiones familiares, difusores de que a las familias no se les tiene por qué dejar solas en este sufrimiento y abanderados de que si no puedes hacer las cosas mejor, al menos no las hagan peores. Por ejemplo, entonces es un ejercicio que puede empezar de manera individual, pero termina también construido para la familia. Creo que el ejercicio está suficientemente bien explicado. No sé si hay alguna pregunta respecto a este ejercicio. Hay muchos así. Ya veremos el que sigue, que también tiene que ver con esto. Hola, Sí, habías dicho que, por ejemplo, en los casos, cuando son amabilidad, todo, entonces eso se tiene que, para que el ejercicio tenga más efecto, tendría que ser más definido operacionalmente, ¿no? Por ejemplo, amable en las relaciones con mis familiares, transparente en mi trabajo, porque ahí las instituciones públicas a veces ven que no es tan transparente, ¿no? Lo califican de como corrupto, algo así, en caso de Perú. Pero por eso a eso me refería. sí. Este es un ejercicio que luego lo operacionalizamos, efectivamente. Es decir, lo convertimos en conductas operantes. Por ejemplo, si yo quiero difundir las terapias basadas en evidencia, este sería como un ejemplo bastante real. Yo empiezo
a conocer el concepto de terapias basadas en evidencias cuando conozco por primera vez las terapias contextuales. Esto es en el 2017. En el 2017 es la primera vez que me topo con un texto, con dos textos de terapias contextuales. Y en Costa Rica, si no me equivoco, la difusión era casi nula. No voy a decir que nula porque después de hacer mucha investigación, se había publicado algún articulito en los 90 sobre cada terapia y es todo lo que había ocurrido. No se enseñaba en universidades, no había nadie abiertamente contando sobre las terapias contextuales. Existía y existe a la fecha un grupo de colegas que se llaman DBT San José, pero DBT no necesariamente le dice algo a nadie que no sepa que sea DBT. Entonces, no le dice nada a la comunidad necesariamente y un poco, pues este tipo de grupos lo que más bien ponen en evidencia es que se atienden personas con problemas de la conducta alimenticia, por ejemplo, o con conductas que se tipificarían como trastorno limítrofe de la personalidad. Es un equipo de gente que trabaja más en asociación con psiquiatras y en el hospital psiquiátrico, uno de los hospitales psiquiátricos de Costa Rica, también hay un DBT Costa Rica. eh, pero repito, no queda muy claro de, no se escucha el nombre de terapias contextuales y eso es como lo poco que existe. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar este asunto, me doy cuenta que sí, que me cobra sentido y es algo que considero valioso en mi vida. Y es ahí donde decido formar un primer grupo de personas que estudiamos, que son las terapias contextuales. Y muy pronto estamos dando un primer taller público, digamos. Esto lo hacemos después de 3 años de preparación, 17, 18, 19. Y en el 20 salimos a la luz pública ofreciendo unos talleres virtuales a todas las psicólogas y psicólogos costarricenses que quieran conocer qué son las terapias contextuales. Eh, y bueno, eso es un ejemplo de que teníamos que operacionalizar eso. Entonces, no se trata de difundir las terapias contextuales, sino que específicamente implicaba eh, hacerse literatura, formar un grupo de estudio, reunirse una vez a la semana, preparar los materiales de difusión, buscar los canales para hacer las comunicaciones, ponerle una fecha a los primeros talleres virtuales que se dieron. Todo eso empieza a ser ese asunto. Y digo que es una conducta operante porque en el camino, como digo yo, pues hubo gente que no le gustó, digamos, por ejemplo, el trabajo en clínica. Era como que sonaba muy interesante las terapias contextuales, pero fue gente que después se decantó para otras áreas laborales. Y hay gente que sí siguió en el camino haciendo clínica y por eso digo que lo valioso es como muy distinto en cada quien. Eh, Hay gente que incluso decidió seguir haciendo clínica, pero de otros enfoques no basados en evidencia, por alguna razón le resuenan más. Y bueno, entonces al final queda en nuestro equipo los que sí se sintieron como un reforzador existencial el trabajar de esta manera. Y no quedaron en el equipo aquellos que pues o no hacen clínica o hacen clínica desde enfoques no basados en evidencia. Y es parte de la vida, pero se operacionaliza. Esto es un ejemplo muy personal. Cuando lo llevamos a familia, se operacionaliza también. Amabilidad, cómo se operacionaliza en la familia. Entonces, tiene que ver con muchas cosas de las que hemos hablado acá. Y ojo que operacionalizar se operacionaliza según cada familia. Acabo de trabajar con un par de hermanos con una relación muy conflictiva. Estos son adultos.
Y luego la mamá me agradece porque después de la sesión se están llevando muy bien, pero la sesión fue realmente una sesión muy dura. Se dijeron cosas muy violentas y un poco yo les decía que algo que había aprendido de esa familia es que sus tonos de voz y sus tonos argumentativos son en extremo duros, muy duros, pero no necesariamente operacionalmente hablando, no necesariamente es una conducta desadaptativa, que lo único que les pedía es que sigan utilizando esas argumentaciones fuertes, pero muy utilizadas en primera persona, porque estaban ya en una especie de intercambios invalidantes. A le señala cosas a B, B le señala cosas a A, y un poco lo que les invitaba, usen tonos fuertes para decir yo A me siento así o yo B me siento así. Yo A propongo esto y yo B propongo esto, y se da un salto importante sin que necesariamente los tonos fuertes se pierdan, es nada más la dirección, pero se operacionaliza. Y bueno, en este caso efectivamente hay un reforzador jerárquico, si se quiere, y es que se siente una mejora en las interacciones familiares reconocidas por los dos hijos, por la madre, no ha hablado con el padre. Entonces, es operante porque además ocurre algo que tiene que ser reforzador de estas conductas, si no, no hace mucho sentido. He compartido con ustedes un documento ahí en el chat, en Word, que también lo utilizamos. Vamos a tomar un recreo ya casi, pero cuando volvamos del recreo, pues vamos a hacer un pequeño trabajo en grupos con ese documento. Así que los que lo puedan ir bajando durante el recreo, que por favor lo bajen y lo tengan ahí en sus pantallas. Es un buen recurso también para que se lo dejen. Aquí en el chat no les aparece, perdón. Ahora, digan, fíjense en Lilian, si ahora sí les aparece. Ok, ahí queda para que por favor lo bajen para que después del recreo hagamos ese ejercicio. Son las 18, nos vamos en 10 minutos. Vamos volviendo por aquí. Subí el documento también en PDF por aquello de que hayan tenido problemas. Vamos a ponerlos en salas y en este caso quiero que vean la lista y piensen más como psicólogos que tuviesen que empezar a atender esta población de pacientes multidiagnósticos con desregulación emocional. ¿Qué valores se necesitarían de ese listado para poder realmente decidir qué es el campo o la especialización del campo clínico al cual quieren dedicarse? Y que no solo marquen esos valores, entre menos mejor, ojalá sean 1, 2, 3 valores, sino un poco si ustedes en cada sala se pensaran como una clínica de atención psicológica, ¿cómo operacionalizarían estos valores para poder atender de mejor manera a esta población? Entonces, eh, ahí hay 18 personas. Vamos a intentar crear 4 salas al principio, pero si no están funcionando, pues entonces reducimos las salas a 2 o 3 según como mejor funcione. Entonces, vamos a empezar con 3 salas mejor. Y listo, ya se abrieron todas.
Ya casi se nos une los demás. La sala 1 estaba compuesta por Luis, Maurice, Ruperto. Y alguno de ustedes nos expone cómo les fue, por favor. Buenos días, Cinti. Buenos días, un gusto saludarte. Voy a compartir pantalla y explicar un poquito del procedimiento que hicimos para el trabajo. Mm, Lo primero que hicimos, ¿se observa? Sí, sí. Lo primero que hicimos es ponernos de acuerdo en qué valores íbamos a elegir. Entonces marcamos con un colorcito los que más coincidíamos. Entonces amabilidad tuvo 2 puntos, amor 2 puntos, asertividad tuvo 3. Confianza fue en algo en que todo el grupo coincidió, que era importante de trabajar. Algunos marcamos autenticidad, otros aventura. Autocuidado también lo eligió una sola persona, refiriéndose a que los terapeutas deberíamos preocuparnos por nuestra salud porque atender muchos casos tiene consecuencias. Cierto grado de malestar. Flexibilidad fue otra cosa que 2 personas estuvieron de acuerdo y ya fueron ya hay opiniones muy dispersas, ¿no? Habilidad, orden, productividad y responsabilidad. Ese fue parte del proceso que usamos para elegir lo que íbamos a trabajar, el grupo. Muy Ahora, bien. ¿se ve el Excel? Sí, se ve. Muy bien. Y al momento para empezar a operacionalizar, empezamos a tratar de poner todo lo que queríamos en conductas y lo pusimos en orden, ¿no? Los más votados que estuvimos de acuerdo, la mayoría fue en asertividad y confianza. Amor quedó en segundo lugar, en tercer lugar y flexibilidad, con el mismo puntaje y amabilidad fue la última que quedó. Entonces, para la confianza, elegimos algo que pueda transmitir confianza a los pacientes, es la privacidad de la información. O sea, siempre comunicarle al paciente que toda la información tratada en terapia va a ser de manera privada. Solamente va a tener acceso ella y las personas que él desee. Validar sus sentimientos e ideas, las que no sean patológicas, por así decirlo, o las que no representen un problema para su familia. Utilizar la utilización de protocolos clínicos, o sea, explicarles un poquito también del procedimiento que vamos a realizar con ellos, el tipo de evaluación, en qué consiste el trabajo y explicarles en qué consiste todo el trabajo terapéutico. Eso siempre genera confianza. Una vestimenta adecuada, que también coincidimos. Un ambiente acogedor, porque en función de con qué edad se trabaja, el ambiente puede condicionar o contribuir o quitarle confianza al paciente con respecto al evaluador. En asertividad, dijimos una conducta tranquila y pausada. Usar un tono de voz moderado. Expresar opiniones con respeto, en el caso de que el terapeuta tenga que interactuar o hablar de un tema muy puntual, más allá de trabajar las ideas y pensamientos de la persona, y respetar las costumbres y creencias religiosas. O sea, no... elegimos el amor y este fue el más difícil de ponerle conductas, en realidad. Pero elegimos este, ¿no? Un trato cálido y amigable, una actitud positiva y optimista, o sea, demostrar afecto con un abrazo, en el caso de ser necesario, utilizar un lenguaje validante y que resalte las virtudes del paciente. En flexibilidad elegimos horarios flexibles, facilidad para reprogramar sesiones, adaptar los materiales psicológicos de acuerdo al nivel cognitivo del paciente. Hay materiales que con algunos pacientes nos dan muy buenos resultados y en otros casos no. Cuando hicimos amabilidad, también era algo complicado porque todos decíamos lo mismo que asertividad, pero nos decidimos por escucha activa, un saludo fraternal con la mano, para no resultar muy invasivos al momento del primer contacto, siempre llamarlo por su nombre y siempre invitarlo a ponerse cómodo en el ambiente que esté.
Esos serían los 5 conceptos que elegimos. Muchísimas gracias por el trabajo realizado. Una pequeña anotación al margen. Recordemos que estas familias o que estos pacientes realmente han tratado de hacerlo lo mejor que pueden con lo que tienen. Por eso es que hablamos siempre de que en general los pensamientos, emociones, ideas que ponen por ahí, por más extraños o raros que parezcan, usualmente es posible validarlos o encontrar algo válido en medio del montón de cosas que están, digamos, pensando o sintiendo. Es más crítica la situación con algunas, digámoslo, acciones o conductas, que ahí sí, de plano, aquellas que lesionan a alguien o autolesionan, esas no las podemos validar, pero digamos, sin que esto sea una camisa de fuerza, una inflexibilidad, usualmente sí vamos a encontrar algo que validar en las emociones y pensamientos de cada uno de nuestros pacientes, incluso por más, digamos, desadaptativo que parezca el asunto. Y es parte de lo que exige nuestro esfuerzo al trabajar con esta población. Pero bueno, les agradezco mucho incluso la metodología. Nos sugieren una idea que después podemos además llevar a nuestros grupos de trabajo porque me parece que lo lograron de forma muy eficiente. Gracias. Pasamos a la sala 2 conformada por Gaby, Grace, Lilian y Tomás. Ya, voy a compartir pantalla. Gracias. Me sale que no puedo. Que alguien me está compartiendo. Vamos a ver, ya nadie está compartiendo. Fíjate si ya puedes, por favor. Ya, ahí sí puedo. Perdón, disculpen. Yo no sé si es que hay alguna limitación, pero creo que solamente los anfitriones pueden ver cuando se comparte pantalla, porque antes el compañero compartió y no lo pudimos ver. Nadie más pudo ver la pantalla anteriormente. No, Y Mm, ahora, si Tomás está proyectando, no lo estamos viendo tampoco. un sí, porque ahorita ya estoy segundo. compartiendo. Un segundo, porque nosotros sí la vemos. Puede ser que sea el tema del foco. Denme un segundo para ver si es eso. Sí, porque sale que solo el anfitrión y los coanfitriones pueden ver su pantalla compartida. Fíjense a ver si ya lo pueden ver. Creo que tiene que volverlo a compartir. Sí. A ver. Sí, más bien, incluso antes de que lo compartan, Luis, si puedes compartir los tuyos, ya que los demás no lo vieron, para que... Sí, sería bonito para poder verlo. ¿Cómo Sí, fue la Luis. dinámica? Porque nos vamos a perder eso. Ahí pueden ver todos. Ahora sí. Ujú. Luis, si quieres contar la dinámica más bien, pues solo pues, no que repitas todo, sino cómo hicieron para seleccionarlo. Ya, al inicio no teníamos claro cómo hacerlo. Lo primero que decidimos fue, como ya teníamos el PDF, usar colores para ver en qué aspectos coincidíamos todos. Entonces, cada uno de nosotros leyó la ficha y eligió los valores. Entonces, a medida que cada uno tiene un color aquí, cada uno me decían amabilidad, me decían asertividad, yo marcaba los 5 valores que ellos habían elegido. Al final hicimos un recuento y nos dimos cuenta que solamente eran 2 valores en lo que la mayoría coincidía. Fueron confianza y asertividad. Y había mucha diferencia en el resto, o sea, solo coincidimos en 2 y en 3 éramos completamente distintos. Entonces, marcamos todo eso y en función a eso, a que nos pusimos de acuerdo, en función de los más votados, elegimos todo lo que es trabajar en un Excel. ¿Se ve el Excel? Yo sí lo veo, no sé las demás personas. Sí, sí se ve. Listo. Entonces, en el Excel colocamos los valores y empezamos a elegir las conductas que íbamos a utilizar, pero respetando el orden de más votados, en lo que más coincidíamos. Empezamos por confianza, que era de los más votados, que era el que tenía 4, y elegimos conductas. Y esto sí lo elegimos cada uno. Cada uno dio un aporte, cada uno dio su opinión. Tratamos de orientarlo siempre a conductas. En asertividad hicimos lo mismo, que el que tenía 3 votos. Amor tuvo 2 votos. Flexibilidad también tuvo 2 votos. Y amabilidad fue el último en ser votado.
El resto de votos fueron de 1 nada más. Gracias, gracias, gracias. Si quieres dejar de compartir y pasamos al siguiente grupo. Igual si no lo están viendo nos avisan, por favor. Ya. Entonces voy a compartir. ¿Ahí se está viendo? Sí, Ya. Perfecto. Bueno, lo que hicimos con mi grupo, como no sabemos cuánto tiempo teníamos, fue al primero leer todos. O sea, fuimos leyendo, fui leyendo en voz alta cada uno de estos y tratar de ver cuáles de estos hacían como englobaban la mayoría de los aspectos que nosotros considerábamos importantes. Entonces hicimos una primera lectura hasta el 14 y la que más resonó en nosotros fue la aceptación y la autoaceptación. De ahí volvimos a hacer la lectura desde el 15 hasta el 39 y entre los que nos parecieron más importantes de todo esto, si no resonó, fue la habilidad para practicar y mejorar continuamente las habilidades y aplicarlas plenamente en la persona y el mindfulness. Entonces, a partir de estos 3 valores los pusimos abajo. Claro, nosotros decimos como que enfocados que si tuviéramos una clínica en pacientes multidiagnósticos, cómo nos manejaríamos no solo con ellos, sino también a nivel, digamos, de la compañía y a nivel también personal. Entonces, una sería la aceptación y autoaceptación. ¿En qué acciones nos ayudarían a trabajar esto? También nosotros como terapeutas conocer las fortalezas e identificar límites personales y profesionales. También parte de esto es aceptar cuando necesitemos supervisión clínica y cuando necesitemos derivar casos. También estar abiertos a un trabajo multidisciplinario. A nivel también personal, romper estos estereotipos sociales que muchas veces se nos inculcan. Y ya en el trabajo con el consultante, aceptar la realidad del consultante sin emitir juicios de valor. Eso sería acciones que los hemos enfocados en la aceptación y autoaceptación. Dentro de habilidad, practicar y mejorar continuamente mis habilidades y aplicarlas plenamente en mi persona, los otros y el mundo. Creemos que como terapeutas tenemos que estar en constante actualización de conocimientos, también aprendizaje multidisciplinario, aprender de otras disciplinas y de otros profesionales, aplicar también los conocimientos que tenemos en uno mismo, evaluar también las habilidades a mejorar que tenemos en cada sesión, por ejemplo, y tener actividades de autocuidado y mindfulness. Eso sería actividades enfocadas a la habilidad. Y por último, en el mindfulness, que se refiere a ser consciente, estar abierto y tener curiosidad por mi experiencia en el aquí y en el ahora, sería mantenerse presente y activo en las sesiones con los consultantes. Parte de esto es tener una escucha activa. Y claro, ya que estamos ahí, nosotros vamos a ir identificando las problemáticas, pero también las fortalezas que cuentan los consultantes y sus familias. También como terapeutas tenemos que estar conscientes de nuestro manejo adecuado, tanto de la comunicación verbal y no verbal. Esos serían las 3 valores y las acciones significativas que hemos propuesto. Gracias. Acá hay algo que destacar y es que de alguna manera siempre se recomienda el uso de infinitivos. Si ustedes observan con claridad, la redacción de cada uno ya tiene algo de operacionalizado. Aceptación y autoaceptación. Ya hablamos en infinitivo, digamos, aceptar, practicar, mejorar, ser consciente, estar abierto, tener curiosidad. Y de nuevo ustedes lo rescatan bastante bien con los infinitivos que utilizan: conocer, aceptar, estar, romper, aceptar. Y por eso un poco la sugerencia es que algunos que no redactaron como infinitivos lo hagan. Es un buen ejercicio. No es meramente un truco de lenguaje, sino que obedece más a un aspecto filosófico, en donde entenderíamos que el comportamiento humano está más o menos definido por una interacción del individuo con el medio ambiente, y esas interacciones siempre son de carácter pues activo. Entonces, actualizarnos constantemente.
incorporar el aprendizaje multidisciplinario, evaluar, evaluar constantemente las habilidades a mejorar, realizar actividades de autocuidado y mindfulness. Eso es nada más para que ahí les quede un buen ejercicio, porque así es también como lo trabajaríamos con la familia. Y a veces ocupa entrar todavía en mayor detalle, pero digamos que vamos bastante bien. La idea que se realiza después es que haya una jerarquización, que las familias empiecen por lo más fácil y posible, y no necesariamente por todo y mucho menos por lo más difícil. La idea es gestionar cierta sensación de logro y cambio y que lo hagan con las actividades, repito, acomodadas por un orden de prioridad de la más fácil a la más difícil. Yo siempre uso la imagen de las que son económicamente más baratas, y por económicamente más baratas se entendería no solo el rubro monetario, sino de tiempo, de energía, de acomodos, etc. Bien. Falta un grupo entonces para ya terminar con esta fase. El grupo que estaba conformado por Amanda, Fiorella, Isis, más bien Isaac. Alguno de ustedes que nos comparta lo que hicieron, por favor. ¿Se aprecia? ¿Sí? Preguntémosle Sí, a los demás, pero yo sí lo veo por no ser los compañeros. sí, sí se ve. Sí, sabe. Ya. Bueno, nuestra metodología ha sido más que todo mediante el diálogo, el debate. Hemos colocado aquí en la pantalla la escala y ítem por ítem hemos ido analizando y discutiendo, ¿no? cuál sería su nivel de importancia, ¿no? Pensando como terapeutas, ¿no? Porque pensando como persona creo que es muy difícil, ¿no? Poder llegar a un consenso, ¿no? Porque cada uno tiene una escala de valores distinta y cada uno prioriza, ¿no? Según su personalidad, ¿no? Lo que le parece más importante o no. Pero aquí como terapeutas, pensando siempre, ¿no? En el objetivo de que la terapia tenga un buen término, hemos alineado de esta manera, ¿no? Los que están sombreados vendrían a ser los extremadamente importantes, se podría decir, ¿no? Y lo demás hemos tomado las alternativas de la escala, ¿no? Muy importante, algo importante, no tan importante. El primero, la aceptación y autoaceptación, aceptarme a mí mismo, a los otros, a la vida. Nos pareció que era lo más importante, uno de los más importantes, porque eso es lo que queremos transmitirle también a los consultantes, ¿no? Que ese es el punto de partida para que una persona pueda ser saludable mentalmente, ¿no? El aceptarse a uno mismo, el conocerse, el saber cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus potencialidades, le permite poder, ¿no? Seguir creciendo, seguir desarrollándose, ¿no? Entonces también eso nos pareció que era lo más importante. Todos llegamos a ese rápidamente, ¿no? Todos estábamos de acuerdo que eso sí. El segundo, bueno, aliento, nos pareció que era algo importante. Amabilidad, muy importante también, ¿no? También estábamos ahí en un debate, ¿no? Que si también entraba a los cinco prioritarios, pero al final escogimos otros, ¿no? Amor, apoyo, también algo importante, muy importante la asertividad, porque eso es lo que también es un indicador de salud mental, ¿no? El saber
relacionarte adecuadamente con los demás, ¿no? Ni un extremo ni agresivo ni pasivo, ¿no? Tratar de buscar llegar a ese punto intermedio, a ese equilibrio. La autenticidad, la aventura también nos pareció importante, ¿sí? Quizá como persona, a mí, por ejemplo, en lo personal, a mí me parece muy importante la aventura, la autenticidad, ¿no? Pero pensando en la terapia, quizá dijimos, ¿no? En algunos casos no podemos demostrar todas nuestras emociones, ser totalmente auténticos, pues porque no queremos contaminar el proceso, ¿no? Queremos que la persona pueda abrirse, decir sus emociones, y si nosotros mostramos quizá nuestro punto de vista, no podemos hacer que ya la persona ya no quiera, se va a sentir juzgada, ¿no? Se va a sentir evaluada, criticada, y ya, ¿no? Entonces, por eso no lo hemos puesto como los más importantes, ¿no? Autocompasión, compasión también, ¿no? La conexión es algo también muy importante, ¿no? Para poder lograr buenos resultados, pero priorizamos, nos pareció más importante el tema de la confianza, ¿no? Ser digno de confianza, ser leal, fiel, sincero, confiable, ¿no? Es dentro de la terapia, eso nos va a garantizar que la persona pueda abrirse, pueda poder tener apertura con nosotros, si sabe, ¿no? De que nosotros no vamos a revelar, no vamos a ser infidentes con sus cosas, con sus experiencias que nos puede estar comentando, ¿no? Contribución, generosidad. También cooperación, también nos pareció muy importante, definitivamente, ¿no? Para los objetivos de la terapia, poder tener, que haya una alianza tanto entre paciente y terapeuta. Coraje también, algo importante. La creatividad también, ser innovadora también nos pareció algo importante. Muy importante, sí, nos pareció el cuidado, el autocuidado, cuidar de mí mismo, de los demás, del medio ambiente, porque si el terapeuta no tiene un sentido de valor personal, no va a poder transmitir también eso al consultante, ¿no? Entonces es necesario que él también tenga una valoración y pueda también motivar al paciente a ser así, ¿no? Curiosidad, diversión, emoción. También todo está como algo importante, equidad y justicia muy importante, pero el otro que nos pareció extremadamente importante es el tema de la espiritualidad, ¿no? Tener una práctica activa de las creencias, rezar, meditar, realizar acciones de amor al prójimo. Si es que la persona, el terapeuta, no tiene este equilibrio, no tiene un momento de poder depurar todo lo que ha recibido en la terapia, no va a poder transmitir también eso al consultante, ¿no? No va a poder transmitir también ese sentido de paz, de equilibrio, ¿no? Cada uno, ¿no? A través de sus canales, de sus creencias, de su fe, ¿no? Cada uno puede utilizar diferentes métodos, ¿no? Pero lo importante es que haya un sentido personal de paz, ¿no? De estabilidad, ¿no? Y eso se logra a través de la espiritualidad. ¿No? Gratitud también nos pareció muy importante, porque si es que la persona está agradecida, si tiene un sentimiento positivo hacia la vida, va a querer seguir recibiendo más cosas, ¿no? Va a querer seguir va a poder valorar las cosas buenas, ¿no? Centrarse en lo que hay. La flexibilidad también, ¿no? Adaptarse a las circunstancias, la habilidad, practicar, mejorar continuamente mis habilidades también, ¿no? También nos pareció muy importante. Ser honesto, definitivamente, ¿no? Con el usuario también es importante. La intimidad, la libertad también, eso también mencionó un compañero, ¿no? Quizá en lo personal es muy importante, ¿no? Poder transmitir eso, ¿no? Al usuario,
el deseo de la libertad, pero en el caso de, por ejemplo, esos pacientes con multidiagnóstico, de repente hay todavía que trabajar otras cosas prioritariamente antes de trabajar el sentido de libertad, porque de ahí ellos llegan a sus desregulaciones, a su impulsividad, se puede confundir con la impulsividad y generar un peligro, ¿no? El mindfulness también nos pareció esto muy importante, poder transmitir eso, ¿no? Centrarte en el aquí y ahora, tratar de ver lo que tienes, tus potencialidades, eso también, ¿no? Nos pareció también uno de los más importantes, ¿no? Y bueno, el orden, el perdón, autoperdón, si es que no, la persona no perdona, no va a poder avanzar, se va a quedar atascada. Disculpe si se me voy a apagar la laptop, se me voy a cortar la transmisión, que como les he comentado, se me ha ido la luz y ya está con lo último que queda de batería. Está Disculpe bien. si se me va. Persistencia y compromiso, continuar con determinación, a pesar de los problemas o dificultades, productividad, ser trabajador también lo hemos considerado como algo importante, ¿no? El respeto definitivamente es algo muy importante dentro de la terapia, ¿no? Sobre eso creo que se debe construir la alianza terapéutica. La salud también, ¿no? Sabemos en qué condiciones de salud, también, no solamente de salud mental, nuestra salud física también tenemos que tener cuidado. Y bueno, eso sería principalmente, ¿no? Nuestro aporte, nuestro trabajo. Gracias. Muchísimas gracias a los tres grupos. Bueno, y bien por el esfuerzo. Cuando trabajamos esto con las familias, lo que pretendemos incluso es que sean los valores los que orienten a las familias. En terapias contextuales, si algo debemos de reconocer es que centran la terapia en que las personas se muevan activamente hacia lo que consideran valioso y no tanto, digamos, que sigan persistiendo en sus luchas contra aquello que los aleja de lo valioso. Se le da a la terapia dialéctico-conductual el uso consciente y metodológico de la validación. Así que cuando una familia hace un trabajo de este tipo, siempre tenemos que partir de la validación de los esfuerzos que hacen y cualquier viraje en una dirección valiosa siempre lo vamos a tratar de apoyar. Para dar término, creo que nos vamos a brincar el recreo más bien y vamos a plantear lo último. Me avisan la gente de las diferentes instituciones como GEA Mental, SEAS Perú y la gente de ICOSAME que más bien cada quien se va a reunir con sus respectivos estudiantes. Entonces no vamos a tener el cierre ahorita. Lo que sí quiero presentarles ya para terminar el día de hoy. Aquí voy a detener la presentación anterior. Es un adelanto de la tarea que les va a quedar a todos. La tarea se sube a la plataforma, así que no tienen que copiar nada. Pero bueno, básicamente, vamos a ver si ahí se está presentando. Permítanme para hacerlo grande. Es una tarea de 10 puntos. Los primeros puntos se sacan de un análisis funcional de un caso. Ahí viene un punto por contexto, uno por eventos privados, uno por respuestas, otro por consecuencias inmediatas, otros por consecuentes demorados. Y después tenemos la función de los antecedentes, la función de los consecuentes inmediatos. Se puede utilizar claramente esto para que no haya confusiones. Voy a preferir usar acá la palabra consecuencias para que no haya duda que estamos hablando de lo mismo, consecuencias. Ok. Y después de eso vamos a
tener la función de los antecedentes, la función de las consecuencias, pero inmediatas, que recuerden que son las que determinan esto. Solo pueden hacer un cuadro de este tipo, lo pueden copiar o hacer el suyo propio. Recuerden que la respuesta solo puede ser apetitiva o aversiva. No pueden aparecer las dos respuestas, igual acá. Solo puede aparecer R más, R menos, C más, C menos, no pueden aparecer las cuatro. Y finalmente una comunicación setup que contenga los tres elementos que hemos visto. El caso no lo vamos a leer, pero les acompaña ahí. Y el examen va a ser un examen de marque con X selección única. Es para que por lo menos tuvieran conciencia de que es con lo que termina en este proceso. Al igual que al principio, les reiteramos las gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 7 meses. Y pues si hubiese alguna pregunta final, entonces ese es el momento para hacerlo. Abrimos unos minutos finales para cualquier comentario o pregunta. Esperamos eso sí que hayan sido de provecho las clases que se compartieron, por lo menos de parte de Mariel y de este servidor. Pues les damos las gracias. Sentimos que fue bastante provechoso para ustedes el trabajo que hicimos. Hola. Sí. Bueno, muchas gracias por las clases. Lo que quería consultar era si iba a dar su Facebook o su Instagram para poder, no sé, consultar otras cosas. Siempre en el camino hay cosas novedosas que uno desea aprender. Gracias. A nosotros nos encuentran como Terapias Contextuales Costa Rica. Yo tengo una, digámoslo, baja actividad en redes por la cantidad de cosas que hago, pero sí hay bastante actividad de Terapias Contextuales Costa Rica. Igual me pueden buscar como Inti Barrantes Psicólogo en Instagram. Y en Facebook también. Entonces así es sencillo que nos encuentren y ahí siempre estamos difundiendo un poco las actividades y capacitaciones que realizamos. Bien, por ahí creo que alguien más pidió la palabra, levantó la mano, me equivoco. Profe, buenos días, buenas tardes ya casi, estamos tarde. Una pregunta, pero ya es un tema muy, muy personal. Me gustaría saber, yo he tenido gente de Costa Rica, en algún momento he tenido pacientes de su país, y ¿qué significa mae o maecito? Porque me lo dicen tanto, y yo solamente he atinado que es como muchacho, como joven, como chamo en otros países. Puede ser como el chamo en otros países, efectivamente. Es de uso bastante general. Entonces, efectivamente, para sustituirlo por, oiga Luis, oiga Mae, es una sustitución, digamos, genérica. Bien. Gracias, profe. Ahora ya me quedó claro. Ya sale la duda. Ok. Inti, yo sí tengo una consulta. Tal vez ya lo habías mencionado en otro momento. Yo el domingo pasado no estuve, pero sí vi la clase y me generó una inquietud porque vi que hicieron el análisis funcional del caso de la muchacha con el novio. Y bueno, hasta donde yo he aprendido siempre se parte, digamos, del evento disparador, ¿verdad? Al menos siempre que he hecho este tipo como de análisis, siempre es el evento disparador. Para mí, ¿verdad? Personalmente, el evento fue cuando la muchacha abre la puerta y le dice que es una posilga, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, él estalla, ¿verdad? Yo hubiera hecho el análisis a partir de ese evento, ¿verdad? Pero vi que la mayoría de los análisis que se hicieron posterior, ¿verdad? Después cuando él le dice que ella necesita ir al médico, que la medicación no ayuda, ¿verdad? Que tal vez esto, como que la mayoría de los análisis partieron de ahí. No sé si es que estoy equivocada o es porque, digamos, uno puede hacer diferentes momentos de análisis, puede hacer diferentes análisis en la misma escena. Sí, Lilian, me contesto. A ver, en primer lugar,
como este curso ha tratado más de poner el foco en las familias, lo que siempre ponemos como, digámoslo, partimos más bien siempre de la conducta problemática. La conducta problemática que buscamos en las familias es una invalidación. La invalidación efectivamente puede venir seguida de la frase esto es una posilga, que no recuerdo muy bien qué era lo que respondía la persona. Y puede ser que esa sea la primera invalidación. No, digamos, no existe un único análisis funcional. Lo que pasa es que podemos elegir efectivamente dónde empieza y dónde termina el análisis funcional de manera arbitraria. En el enfoque contextual, además, lo que nos parece más importante de atinar dónde inicia, dónde termina, es qué es lo que nos resulta más funcional. Yo preferiría en este caso casi que hablar de una categoría, en este caso de una clase funcional sería el término. La clase funcional es invalidación. Me atrevo a ver un momento el video para que nos quede como claro, permítame. Y podríamos ver que la clase funcional invalidación se aparece en varias ocasiones. Y que tal vez tenés razón, tal vez la primera vez que aparece es justamente después de que ella dice que esta es una posilga. Veámoslo un momento como para ver si es así. Un segundo. Let's see what happens when she goes to stay with her boyfriend, Jim. This place is a pigsty. I'm a pig, am I? That's not what I said. Un poco acá lo que vemos, sobre todo por lo que responde ella, sí, esa puede ser la primera invalidación. No es tan transparente porque no le está diciendo necesariamente algo a ella, se lo está diciendo a sí mismo. Está diciéndose a sí mismo, soy un cerdo, entonces. Y ella dice, no fue eso lo que dije. Y sí, podría ser la primera invalidación. Observemos un poco, un poquito más el resto del video, y nada más en este minuto y medio, creo que dura menos, para ver cuáles otras invalidaciones vemos. Let's see what happens. Let's see what happens when she goes to stay with her boyfriend, Jim. This place is a pigsty. I'm a pig, am I? That's not what I said. You're constantly overreacting. I'm sick of these mood swings. If that group isn't helping, then maybe you should just up your meds. Oh, my meds. All those doctors do with their pills is throw crap against a wall until something sticks. So that if you're the wall, you just end up covered in crap. So I've got enough to be dealing with without having to clean up your mess as well. So why don't you just get up off your lazy arse and start cleaning up? Well, at least I've got a job and a place of my own. Who are you to come in here and tell me how to live my own life? Who am I? Who am I? Well, I guess I'm just your crazy girlfriend then who's walking around the place with her head underwater. Whose heart feels like it's going to explode in her chest, and all I keep thinking of is finding a quiet place and a way to stop all this. And you just going to sit back there on your little couch and watch that? I can't deal with this. Maybe you should go back with your parents. Well, I'm sorry I'm not perfect. I guess everyone's better off without me.
Bueno, vemos que sí, podría ser la que vos decís y luego lo que sigue es como una escalada de invalidaciones. Y como clase funcional podríamos tomar como un todo, más que una frase o la otra. Hay un conjunto de frases en donde él la invalida a ella y si él es el que está en análisis funcional, lo que podemos ver es que en él la invalidación va en aumento y en ella la desregulación va en aumento. Incluso en este caso, él no necesariamente se ve especialmente desregulado, pero sí efectivamente cada vez invalida más y ella cada vez se desregula más. Entonces podemos hacer como un análisis funcional que va de principio a fin, nada más con la categoría invalidarla a ella como respuesta problemática y efectivamente un análisis posible podría ser que el primer disparador, el primer antecedente fue la frase de ella apenas entre. Ahí estaríamos de acuerdo y no habría ningún problema porque sería un análisis funcional también bien realizado. Gracias, Eso es, Cindy. con gusto. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, Doctor, sí. buenas tardes. Con respecto a al video que nos hizo ver, bueno, ahí se supone que los dos, pues, ¿no? Tendrían sesiones psicoterapéuticas, ¿no? Uno por un lado, como se dice, que la invalide y la otra, ¿qué dijo? Que La desregula. la desregula, ¿no? Ujú. ¿Y cuántas sesiones, más o menos, viendo este video, se podrían tener para tener por lo menos una respuesta entre los dos ambas? Porque obviamente si están juntos es por conocerse, por la relación, ¿no? ¿Cuántas sesiones, según usted calcularía viendo este video, se tendría que necesitar más o menos para poder estabilizarlo? Por lo menos hay un tipo de armonía, ¿no? Entre los intereses y necesidades que tengan por el hecho de estar juntos. Gaby, cuando estamos ante un caso de regulación emocional, tenemos que ser muy honestos con la familia y plantear que son procesos extensos. Si una persona se apega al tratamiento que tiene el componente del curso de habilidades, solo el curso dura 6 meses a razón de una participación semanal. Esto nos da el mejor escenario. El mejor escenario son 6 meses a razón de una sesión grupal semanal y una sesión individual semanal. El Conexiones Familiares es un curso que se plantea para 12 sesiones a razón de una por semana. En este caso estamos hablando de 3 meses, para decirlo de alguna forma. Pero lo que solemos ver en estos casos es que uno debería decir, estos son como los mínimos, pero puede ser que un proceso bien llevado tarde incluso hasta 2 años. Así que deberíamos partir siempre de eso, porque a veces se generan falsas expectativas. Se genera como la esperanza de que haya una estabilización rápida. Podría ser que haya una estabilización rápida, pero lo que tendríamos que ver es que van a venir más desregulaciones emocionales. Entonces son de los casos que más trabajo nos demandan y nos seguirán demandando en el sentido de tiempo, de recurso, etcétera. Por lo tanto, sin poder usar una bolita de cristal que nos adivine esto, yo diría que nos toma un periodo de 6 meses a 2 años el trabajar con estos casos, digamos, del mejor escenario a los escenarios más complicados, es el rango que nos toma. No sé de nuevo si hay alguna otra Sí, pregunta. sí, ok, gracias. Con gusto. Bueno, si no hay más preguntas, entonces ahora sí, muchísimas gracias. En nombre de todo el grupo docente y de todas las instituciones, nos despedimos de ustedes. Muy, pero muy amables por habernos acompañado en todo este proceso. Y vamos a ir deteniendo la grabación por hoy. Nos vamos despidiendo aquí. Gracias por esos aplausos que puso por ahí Tomás.